Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 77 ciudadanos senadores. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión del jueves 13 de septiembre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte a la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Honorable Asamblea, como es de su conocimiento, el martes 11 de septiembre se suscitó un atentado perpetrado contra el Consulado de los Estados Unidos de América en la ciudad libia de Bengasi, donde murieron en un ataque de manifestantes el embajador Christopher Stevens, jefe de la delegación diplomática de Washington y otros 3 funcionarios estadounidenses. Ante estos reprobables hechos, el Senado mexicano desea manifestar su solidaridad al pueblo y gobierno de los Estados Unidos de América y a los familiares de las víctimas de este deplorable ataque. Los integrantes del Senado de la República nos manifestamos en contra de todos los actos de violencia contra las misiones diplomáticas y su personal en cualquier lugar del mundo y bajo cualquier circunstancia. Hacemos un llamado a lograr una armonía pacífica entre los pueblos para que cada uno de ellos promueva el respeto al marco del derecho como guía indispensable de convivencia social, porque ello permite a todos los pueblos del mundo contar con reglas de conducta que nos procure una coexistencia tranquila, pacífica y de entendimiento. Muchas gracias. Pasamos al siguiente asunto, secretario. Se recibió de la Junta de Coordinación Política un acuerdo que establece el calendario de sesiones para el primer periodo ordinario del primer año del ejercicio de esta 62ª legislatura. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia del mismo a la Cámara de Diputados. Siguiente asunto, por favor. Se recibió de la Secretaría de Gobernación un oficio por el que se comunica que el presidente de la República, maestro Felipe Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del 23 al 26 de septiembre de 2012 a efecto de llevar a cabo visitas de trabajo a Washington, D.C. y a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a la Comisión de Relaciones Exteriores. En el apartado de iniciativas, se concede la palabra a la senadora Arely Gómez González, a nombre de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con aval de grupo que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos constitucionales en materia de transparencia. Con su venia, señor presidente. Buenos días. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, acudo a esta tribuna nacional a presentar una iniciativa de diversas reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia y rendición de cuentas. Las senadoras y senadores que hemos suscrito esta iniciativa estamos convencidos de que la transparencia debe de ser un principio inapelable del ejercicio del poder en México y sostenemos que profundizar el ejercicio del derecho a la información es una condición indispensable para contribuir al fortalecimiento de nuestra democracia. Compartimos con nuestro candidato, ahora presidente electo de México, Enrique Peña Nieto,
la visión de que una democracia de resultados exige niveles de transparencia y rendición de cuentas veraces y oportunos por parte de todo sistema político. Hacer efectivos los principios de transparencia y rendición de cuentas es un imperativo, y lo es también la demanda ciudadana de construir una relación más fluida y estrecha con su gobierno para aumentar espacios de participación ciudadana y de control democrático del poder. Lo anterior nos obliga a consolidar vínculos a través de los cuales los ciudadanos puedan contar con más herramientas que les permitan hacer una valoración objetiva de la gestión gubernamental y supervisar el ejercicio de los recursos, y al mismo tiempo que los servidores públicos tengan una perspectiva más objetiva de las demandas y exigencias de la ciudadanía. La iniciativa que hoy damos a conocer es resultado de la ponderación, el análisis y la revisión conjunta realizada entre el presidente electo, su equipo de trabajo y las senadoras y senadores de los partidos proponentes. También es resultado de un amplio proceso de consulta con especialistas, académicos y otros actores de la sociedad mexicana. Esta iniciativa de reformas constitucionales que venimos a presentar pretende insertar a México a la vanguardia internacional en materia de acceso a la información, un derecho humano indispensable para el ejercicio democrático. De manera específica se busca dotar al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos de una amplia competencia en torno al ámbito del poder legislativo, judicial y en todas las entidades federativas. Ello en el contexto de un federalismo dinámico y de división de poderes. Es necesario garantizar la eficacia del sistema de información y transparencia del Estado mexicano, para lo cual se requiere un nuevo diseño institucional para fortalecer las atribuciones del órgano rector en el ámbito federal, el IFAI. En consecuencia, proponemos dotar a este organismo de plena autonomía constitucional, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para consolidarlo como la máxima institución responsable de garantizar el derecho de acceso a la información en todo el país. De esta manera, quedaría constituido como el único organismo especializado, imparcial y autónomo en materia de acceso a la información y protección de datos, posesión de cualquier autoridad. En este sentido, la reforma amplía la competencia del Instituto para resolver los recursos de revisión que en materia de acceso a la información y protección de datos personales se pretenden contra actos del Poder Ejecutivo, la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, Cámara de Diputados, Cámara de Senadoras y otros. En ese universo quedaría excluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al constituir en sí misma un tribunal constitucional responsable último de interpretar y velar por la garantía de derechos que otorga esta Constitución. La iniciativa que presentamos a su consideración plantea crear el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, estableciendo en el texto constitucional las mismas características de autonomía, especialización, imparcialidad y colegiación para los organismos garantes en los estados y el Distrito Federal. Una aportación adicional de esta iniciativa la representa el supuesto normativo a través del cual los particulares podrán someter a revisión del organismo federal las decisiones de los organismos de las entidades federativas cuando éstas no les favorezcan. Este recurso abre una vía expedita a los ciudadanos para garantizar la vigencia de sus derechos. Es importante mencionar que se prevé un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que algunas autoridades expresamente señaladas podrán interponer cuando haya una amenaza directa y trascendente a la seguridad nacional. Por lo que se refiere al órgano constitucional depositario de la función de transparencia,
Su acción estará sujeta a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad y particularmente máxima publicidad. En cuanto al diseño institucional, la iniciativa propone que el organismo incremente el número de sus comisionados, los cuales serán nombrados por el Ejecutivo Federal para un periodo de 7 años, sin posibilidad de reelección, en tanto que la Cámara de Senadores podría objetar dichos nombramientos por mayoría y cuando se encontrara en receso la Comisión Permanente. En materia de constitucionalidad, se incorpora la legitimación procesal para que el IFAI pueda interponer acciones de inconstitucionalidad. Finalmente, se busca preservar la especialización, el conocimiento y la imparcialidad en la función dentro del IFAI, por lo cual, de aprobarse la presente iniciativa, los actuales comisionados continuarán en su ejercicio hasta concluir el mandato por el que fueron designados, incorporándose los nuevos consejeros en los siguientes 90 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma. Compañeras y compañeros senadores, en este momento histórico queremos dejar muy claro que la agenda del presidente electo, Enrique Peña Nieto, y de nuestro grupo parlamentario es a favor de la transparencia, la rendición de cuentas y la ampliación del poder a los ciudadanos. Estamos a la altura de las demandas que reclaman una participación más activa de la sociedad en la vida democrática y una mayor responsabilidad de las instituciones públicas de todo el país. Como representantes de la Nación y del Pacto Federal, haremos realidad nuestro más importante mandato, mejorar nuestras instituciones en beneficio de todas y todos los mexicanos. Construyamos en el acuerdo y asumamos con responsabilidad el honor que nos ha brindado el pueblo de México mediante la construcción de un nuevo paradigma de transparencia y rendición de cuentas para nuestro país. Señor presidente, solicito a usted se íntegra la iniciativa con motivo de la intervención, así como la intervención de la suscrita en el diario de debates. Muchas gracias. Gracias, senadora, y así será. Se turnará en su momento a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Eviel Pérez Magaña del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. En tu venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, tenemos una deuda que no podemos dejar de lado. Tenemos un compromiso moral con aquellos que han contribuido con el crecimiento de México, que son nuestros adultos mayores. Todos fuimos testigos en las pasadas campañas electorales de la importancia que tienen los adultos mayores. Hemos sido testigos todos en los diferentes partidos políticos de la relevancia de este sector tan productivo y de una lucha que parece eterna, la que busca dignidad en esa etapa de vida y que ellos con tanta entereza han contribuido al desarrollo de México. En un Estado democrático, quienes trabajan durante su vida productiva tienen derecho a la seguridad social. Este indiscutible derecho es el fundamento de la iniciativa que someto a su consideración. En nombre del Grupo Parlamentario del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, esta es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que entró en vigor en el año 2002 y que tiene como propósito garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento. Nuestra propuesta tiende a proteger a aquellas personas con 65 años cumplidos que no estén incluidas en ningún sistema de ahorro para el retiro, que demuestren su residencia en territorio nacional y que sean registrados en el padrón de beneficiarios que para ese efecto se integren. Proponemos a ustedes, en síntesis, que en esta ley se incluya la pensión única por vejez
que consistirá en un apoyo económico mensual intransferible e inembargable a quienes reúnan los requisitos ya mencionados. Proponemos que corresponda al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores integrar y actualizar el padrón de beneficiarios de pensión única por vejez y así estar en condiciones de establecer y conocer sus alcances. Debemos considerar que 7.4 millones de hogares del país, según el INEGI, cuentan con un adulto mayor, lo que representa el 26% de los hogares del país. De este tamaño, compañeros, es el compromiso que tenemos con ellos. Para delimitar este derecho, proponemos que se actualice anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y que se pierda por muerte, comprobación de ingresos por conceptos de pensión o jubilación, entre otros supuestos. Es importante saber que el comercio informal, el desempleo y el hecho que la esperanza de vida se haya elevado en los últimos años han generado un número creciente de adultos mayores condenados a una vejez desprotegida, sujetos al apoyo de familiares o amistades, que en muchas ocasiones los lleva a la mendicidad y al abandono de sí mismos. Por razones de justicia, por un elemental respeto a los individuos, sea cual fuese su condición social, es que proponemos a ustedes introducir la prestación de pensión única por vejez en esta ley que protege a los adultos mayores, con el propósito de establecer el derecho a una vejez digna para aquellas personas que carecen de un sistema de seguridad social. Se trata de garantizar el derecho a una vejez con calidad de vida, dentro de un marco de respeto a los derechos humanos, a todos los que culminan su vida productiva como derecho ganado a pulso por su trabajo por esta gran nación. Nuestra realidad social arroja que alrededor de 2 millones de adultos mayores no cuentan con seguridad ni protección social para su vejez. Por tan solo mencionar 2 ejemplos, en el Distrito Federal son atendidos más de 464,000 adultos. En estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, los adultos mayores indígenas representan el 7.6% de los adultos mayores del país que viven en las regiones marginadas, sin acceso a los servicios de salud a causa de la falta de recursos. Necesitamos garantizar la seguridad económica básica en todo el país, otorgando el derecho a la pensión a todo adulto mayor de 65 años que cumpla con los requisitos señalados. No se trata de una dádiva del gobierno en turno o moneda de cambio con fines electorales a través de programas que puedan eventualmente desaparecer. La propuesta es elevar a rango de ley y como obligación del Estado la permanencia del programa de pensión única por vejez. Garantizar la calidad de vida de nuestros adultos mayores es responsabilidad nuestra. Señoras y señores senadores de la República, aprobemos en esta oportunidad la pensión única por vejez y así garanticemos el futuro de quienes por tanto tiempo han sido marginados y que con su esfuerzo han contribuido desde todos los tiempos en que esta nación sea lo que es hoy. Démosle la certidumbre y calidad de vida que ellos demandan de nosotros. Esta es la oportunidad de cumplir los compromisos que hicimos todos. Es la gran oportunidad de cumplirle a aquellos que han aportado a la grandeza de este país. Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Único. Se adiciona a la fracción 11ª al artículo 3º, el inciso D, a la fracción 6ª del artículo 5º y se reforma la denominación del capítulo único del título 3º y se adiciona al capítulo 2º de la pensión única por vejez, que incluyen los artículos 9 bis al 9 quintus del mismo título, así como la fracción 31ª del artículo 28
de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Presidente, por la amplitud del decreto y toda vez que está publicado en la Gaceta, le solicito se inserte texto íntegro en la iniciativa. Es todo, señor presidente. Gracias, senador. Sonido en el escaño de la senadora Guerra. Es nada más, muchas gracias, senador presidente. Es nada más para felicitar a mi compañero Eviel Pérez Magaña por esta iniciativa de alto impacto social y a su vez pedir adherirme a la misma. Es Muchas cuanto, gracias. señor presidente. Muchas gracias. Agradezco también, señor presidente, si me permite. Por favor, senador. Quiero agradecer también a la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, que también solicitó adherirse a esta propuesta en la cual ella participó. Gracias. Y a todos mis compañeros. Gracias. Veo que hay muchos senadores con la consideración de adherirse. Senador Sí. López Brito, sonido en el Se presentó escaño, en nombre del senador grupo López Brito. parlamentario. Senador, sonido en el escaño del senador López Brito, por favor. Sí, igual para pedirle al proponente, al senador Eviel Pérez Magaña, si me permite sumarme a Con todo quienes gusto, senador. vamos a proponer esta iniciativa y lo felicito. Con todo gusto. Gracias. Solicitaría a todos los senadores que deseen adherirse a la propuesta del senador, sírvanse levantar la mano para poder tomarlos en consideración. Toma nota la Secretaría de las adhesiones aquí establecidas. Gracias. En su oportunidad se turnará a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos. Informo a la Asamblea que hemos recibido de la Junta de Coordinación Política el acuerdo que establece el cupo máximo y distribución de las preguntas parlamentarias que se formularán al presidente de la República en el contexto del sexto informe de gobierno. La versión entregada es distinta de la publicada en la Gaceta. Para su conocimiento, el texto actual está disponible en el monitor de sus escaños. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse este acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse este acuerdo. Senadoras y senadores, quienes estén por que se apruebe, les pido lo manifiesten levantando su mano. Gracias. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar su mano. Aprobado el acuerdo, presidente. Aprobado el acuerdo relativo a las preguntas parlamentarias que se formularán al presidente de la República en el contexto del sexto informe de gobierno, comuníquese. Honorable Asamblea, a fin de avanzar en el desahogo de los asuntos inscritos en nuestra agenda y para que podamos iniciar puntualmente con la comparecencia prevista para las 12 horas, daremos paso a algunas de las proposiciones enlistadas en el orden del día. En primer lugar le toca a él. Muy bien. En el apartado de proposiciones tiene el uso de la tribuna el senador Jesús Castilla Romero, a nombre propio del senador Manuel Cavazos Lerma del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien presentará punto de acuerdo para la integración de una comisión plural y temporal para el seguimiento de la publicación del reglamento de la Ley de Migración. Señor senador. Gracias, señor presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, el tema que estoy proponiendo en compañía del senador Manuel Cavazos es un tema que se abordó a profundidad con la participación de senadores de todos los grupos parlamentarios el pasado martes, y el que tiene que ver con el exhorto para la publicación del reglamento de la Ley de Migración, que, como ya se dijo, ha dejado en letra muerta muchos de los beneficios que pueden recibir o que deben recibir los migrantes en tratándose de la defensa de los derechos humanos.
El planteamiento que estamos haciendo es nada más darle seguimiento a lo que ya realizó la comisión permanente de la pasada legislatura, en la que se conformó una comisión de diputados y de senadores para atender este asunto. Toda vez que también se aprobaron ya con anterioridad 2 exhortos, sin que estos hayan tenido la eficiencia, sin que estos hayan tenido la respuesta esperada, que a fin de cuentas es la publicación del multicitado reglamento. Por eso estamos proponiendo que se continúen con los trabajos ya con los integrantes de esta legislatura, con los senadores de esta legislatura, para que nos apersonemos o si a bien lo tienen los integrantes de esta comisión, que la determinará la Junta de Coordinación Política, los senadores que habrán de acudir ante la Secretaría de Gobernación para solicitar información y conocer las razones, los motivos por los cuales no se ha publicado el reglamento, toda vez que el término previsto en el decreto ya feneció prácticamente desde hace un año. Y por otro lado también, que ha sido un planteamiento que se formuló en el acuerdo conducente, de conocer el estado que guarda la averiguación en torno al multihomicidio en el municipio de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, y también saber cómo va caminando el tema de la identificación de los cadáveres. Por eso, pues brevemente ponemos a consideración esta proposición a efecto de que se integre la comisión correspondiente para darle seguimiento a este tema. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Se turna a la Comisión de Coordinación Política de los resolutivos primero y tercero y a la Comisión de Justicia del segundo de estos. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Fernando Herrera Ávila del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien presentará punto de acuerdo para convocar a trabajar en conferencia a las comisiones de desarrollo social de ambas cámaras, a efecto de buscar reformas a la Ley General de Desarrollo Social. En uso de la palabra, señor senador Herrera. Bien, con el permiso de la presidencia. Este punto de acuerdo lo suscribe también el senador Francisco Javier Cabeza de Vaca. Al inicio del año 2000, la política social estaba operando con un diseño institucional. Diseño que cumplió con su objeto. Resultó, pues, necesario implementar reformas a fondo para responder a las condiciones de un México plural y a la presencia de una ciudadanía más exigente. Así, inició la construcción de un más sólido marco institucional para la política social a nivel federal. Las leyes son vitales para transitar hacia políticas de Estado, asumidas por todos los actores como componentes de un proyecto nacional compartido. Para avanzar en esta dirección, México cuenta con una Ley General de Desarrollo Social aprobada por unanimidad por el Congreso mexicano en el año 2004. Esta ley fortalece a la política social como una política pública con instituciones, instrumentos y objetivos propios. Con la Ley General de Desarrollo Social, la política social fortalece su legitimidad y su autoridad política en el marco de las políticas de Estado. Gracias a esta ley, hoy está institucionalizada, entre otros factores, la medición de la pobreza, la publicación de las reglas de operación y la evaluación de la política social. La conjunción de estos factores ha permitido avanzar en la construcción de una política social federal sustentada en principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, aún falta reforzar la institucionalización de la política social en estados y municipios. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Coneval, Transparencia Mexicana, coinciden en que los gobiernos locales tienen todavía grandes pendientes en materia de rendición de cuentas y transparencia en el uso y destino de los recursos públicos. De acuerdo con el último informe de resultados de la iniciativa para el fortalecimiento de la institucionalidad de los programas sociales de transparencia mexicana, el grado de institucionalización de gobiernos estatales va a la saga de los niveles observados en el gobierno federal. De los programas estatales registrados, solo el 78% dice tener reglas de operación
En contraste, esta proporción es del 94% en los programas federales. El 78% de los programas federales tiene padrón de beneficiarios público contra un 44% de las entidades federativas. Mientras que el 92% de los programas federales es evaluado, esta práctica solo está presente en el 55% de los programas en las entidades federativas. Por su parte, en su estudio de 8 fondos del ramo 33, el Coneval señala que en dichos fondos se han invertido 3.5 billones de pesos, una enorme cantidad de dinero que equivale al presupuesto de 7 secretarías por estado en 10 años. El Coneval concluye que la descentralización ha sido positiva en la medida que ha buscado dotar de más recursos a estados y municipios, los órdenes de gobierno más cercanos al ciudadano para resolver las necesidades sociales, pero señala también que esa descentralización tiene retos porque no existe una cabal evaluación y rendición de cuentas. Particularmente se concluye que no se identifica una práctica de evaluación o de análisis sobre el uso de los recursos del ramo 33 ni de su posible impacto en las entidades federativas. Muy pocas entidades federativas y municipios difunden información sobre los recursos recibidos del ramo 33. La información sobre el uso de los recursos es muy heterogénea en las entidades federativas. Adicionado en su informe sobre equidad del gasto público, el PNUD encontró que existen problemas a nivel local en transparencia y asignación del gasto, la evaluación de las políticas y el marco normativo de la política social. Algunos hallazgos del informe indican que menos de la mitad de los estados cumple con los criterios de transparencia. Hay ausencia de una evaluación externa sistemática en los estados, municipios, y las que llevan a cabo son de procesos y no miden la efectividad de las políticas públicas. Casi un tercio de los estados no tiene ley de desarrollo social y solo 4 estados tienen un Consejo de Desarrollo Social para la evaluación de la política social. Es por todo lo anterior que se somete a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo. Único, se propone convocar para trabajar en conferencia a las comisiones de desarrollo social en ambas cámaras a efecto de buscar reformas a la Ley General de Desarrollo Social para alcanzar los siguientes objetivos. Primero, establecer la obligación de publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas sociales federales, estatales y municipales, de manera que se publiquen los mecanismos de focalización y criterios de elegibilidad. Segundo, construir el Sistema Nacional de Información de Programas Sociales que incluya el catálogo de programas sociales federales, estatales y municipales y el padrón único de beneficiarios de los programas sociales de los diversos niveles de gobierno. Tercero, establecer la obligación de realizar y publicar evaluaciones de resultados, impacto y gestión de programas sociales estatales y municipales. Para ello, debe explorarse la posibilidad de crear órganos autónomos de evaluación en las entidades federativas bajo coordinación y supervisión del Coneval. Y cuarto, reforzar en la ley los mecanismos de denuncia ciudadana en los diferentes órdenes de gobierno. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Herrera. Se turna la Comisión de Desarrollo Social. Tiene el uso de la tribuna el señor senador Fernando Enrique Mayans Canlamal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se constituye la Comisión Especial para la Revisión, Seguimiento y Aplicación del Plan Hídrico Integral de Tabasco. Adelante, señor senador, para servirle. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, la sociedad mexicana fue testigo en el mes de octubre del 2007 del severo impacto y graves daños que generaron las depresiones tropicales y frente fríos en el sureste y el Golfo de México, concretamente los que ocasionaron las lluvias intensas y continuas en el estado de Tabasco. La población afectada se calculó en más de 1 millón de personas y los problemas sociales, económicos y ecológicos de mi entidad se recrudecieron severamente. Como consecuencia de estos hechos, surgió la necesidad de elaborar un plan hídrico integral para Tabasco, el PIT, por lo que en el año 2008 se acordó con la Comisión Nacional del Agua la intervención del Instituto de Ingeniería de la UNAM para su ejecución,
y como parte de las acciones a cubrir se contempló un plan de acción urgente y un plan de acción inmediata. Como se sabe, el Plan Hídrico Integral de Tabasco se dio a conocer el 18 de abril de 2008 por los gobiernos federales y estatales. En dicho plan se comprometió la utilización de 9.376 millones de pesos para acciones en materia hidráulica de prevención y mitigación del riesgo de inundación en el corto, mediano y largo plazo. Los recursos serían aportados por la Federación y el Gobierno del Estado y sería el encargado de ejecutar las obras durante un lapso de 5 años. En aplicación de estos recursos existen algunas cuestiones que llaman la atención. Entre los recursos destinados para el Plan Hídrico Integral de Tabasco en el 2008 se consideraba la utilización de 1.085.419.242.70 pesos vía el programa Fonden, que era el monto que dicho programa había autorizado a la Comisión Nacional del Agua, y durante los días de las inundaciones ya habían aplicado 202.439.826.63 pesos en acciones de reforzamiento de bordos y costalería, por lo que en la realidad esa comisión estaba en disponibilidad de destinar en el año 2008 la cantidad de 882.979.416 pesos y no los 1.085 millones que se habían difundido para aplicarse en el 2008 en el Plan Hídrico Integral de Tabasco. Así tenemos que las inversiones para evitar las inundaciones en Tabasco ascienden, conforme a la información proporcionada por la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua, del 2003 al 2012, de un total de 9.377 millones de pesos. Considerando que el Plan Hídrico Integral de Tabasco en su diseño original se constituyó como un instrumento necesario para ordenar las acciones inmediatas para la reconstrucción de la ciudad de Villahermosa y otras poblaciones afectadas, reincorporar a la economía a las distintas actividades productivas que fueron afectadas severamente y determinar un conjunto de acciones y programas de mediano y largo plazo que permitan disminuir la vulnerabilidad y los niveles de riesgo frente a los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Después de varios años del inicio de la operación del Plan Hídrico Integral de Tabasco, no existe claridad o precisión en cuáles son verdaderamente los avances para dar cumplimiento a su objetivo. Basta revisar los resultados de la auditoría de desempeño 10-0-0-16800-07-0976 realizada a la Comisión Nacional del Agua por la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 y cuyo objetivo fue el de fiscalizar el desempeño de ese órgano en cuanto al cumplimiento del objetivo del plan hidráulico. En particular, el dictamen negativo de esa auditoría se refiere textualmente: la Auditoría Superior de la Federación considera que la Comisión Nacional del Agua no diseñó ni implementó el Plan Hídrico Integral de Tabasco de conformidad con la normativa y con las buenas prácticas de la administración pública. No cuenta con un documento técnico integrador en el que se puede identificar las acciones a realizarse, las metas específicas, estrategias y prioridades, la asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución. Todo ello limita la evaluación de los resultados obtenidos y no permite conocer el avance logrado en cuanto al cumplimiento del objetivo del plan, consistente en reducir al máximo las condiciones de riesgo y vulnerabilidad del estado de Tabasco de sufrir inundaciones provocadas por los efectos de fenómenos hidrometeorológicos y los posibles efectos del cambio climático. El Congreso de la Unión, por conducto de este Senado de la República, debe ser partícipe activo en las acciones que se dirijan a garantizar el cumplimiento del objetivo del plan y, por supuesto, a la eficiencia, eficacia y economía en la ejecución de las acciones y obras relacionadas con la cuenca del río Grijalva. El artículo 119 del reglamento del Senado de la República establece en sus diversos numerales que las comisiones especiales también se crean para conocer exclusivamente de una materia o desempeñar un cargo específico, que se crean por acuerdo del Pleno a propuesta de la Junta, que el acuerdo que la crea precisa su naturaleza, objetivo y plazo de cumplimiento, número y nombre de sus integrantes, la composición de su Junta Directiva, así como la periodicidad para la presentación de informes. Compañeras y compañeros
senadores. Tabasco no puede seguir a la espera de eficiente y pronta de la acción gubernamental para hacer frente a situaciones como las ocurridas en 2007, en las que miles de ciudadanos vivieron momentos de angustia y desesperación. A nombre de la sociedad y el pueblo noble de Tabasco, les pido su apoyo a esta proposición a fin de que esta Cámara Alta, en su carácter de representación del Pacto Federal, actúe a través de una comisión especial que revise y que dé seguimiento a la operación y ejecución del Plan Hídrico Integral de Tabasco. Por los hechos y razones vertidas y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Único, el Pleno del Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 119 del reglamento del Senado, acuerda constituir una comisión especial cuyo objeto es la revisión y el seguimiento en la ejecución del Plan Hídrico Integral de Tabasco. La comisión se integrará y funcionará conforme a los lineamientos básicos siguientes. La Comisión Especial para la Revisión y Seguimiento en la Ejecución del Plan Hídrico Integral de Tabasco podrá llegarse de toda la información que considere pertinente, así como a reunirse cuando lo estime conveniente con las autoridades federales y estatales responsables de la ejecución de dicho plan y realizar las gestiones necesarias conforme a su marco normativo aplicable. Se integra con 8 senadores propuestos por los grupos parlamentarios con base en la siguiente proporción: 2 del PRI, 2 del PRD, 2 del PAN, 1 del Partido Verde Ecologista y 1 del Partido del Trabajo. La comisión concluirá sus actividades al término de la 62ª legislatura, pudiendo prorrogar su encargo al término de la 63ª legislatura de este Senado de la República. La junta directiva de la comisión se integrará por un presidente y 2 secretarios a propuesta de los grupos parlamentarios con mayor representación en el pleno de este Senado. La comisión presentará al término de cada periodo ordinario y permanente de sesión un informe pormenorizado de estas actividades. ¿Es cuanto, señor presidente? Gracias, senador Mayans. Se turna a la Junta de Coordinación Política. Honorable Asamblea, procederemos ahora a recibir la comparecencia de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, conforme al acuerdo